Hija de humo y hueso, por Laini Taylor. Capítulo 2. Una especie de exhibición. Los lunes, los miércoles y los viernes, la primera clase de Kerru era dibujo al natural. Cuando entró en el estudio, su amiga Susana ya estaba ahí, y había colocado 2 caballetes frente a la tarima del modelo. Kerru descolgó la carpeta de su hombro, se quitó el abrigo y la bufanda y anunció: «Fui acosada». Su amiga arqueó una ceja con la maestría que poseía para ese tipo de gestos, y que tanta envidia provocaba en Kerru. Ella no lograba mover las suyas de forma independiente, lo que restaba intensidad a sus expresiones de desconfianza y desdén. Susana transmitía ambos sentimientos a la perfección, pero en ese momento se trataba de un movimiento más sutil, de mera curiosidad. «No me digas que el zopenco ha tratado de asustarte otra vez». «Está pasando por una fase vampírica. Me mordió el cuello». «Vaya con los actores», refunfuñó Susana. «Lo que deberías hacer es defenderte de ese fracasado con un taser, para que aprenda a no ir por ahí saltando encima de la gente». «No tengo una pistola de esas». Kerru no añadió que tampoco la necesitaba. Era perfectamente capaz de defenderse sin electricidad. Había recibido una educación muy especial. «Pues consigue una de verdad. El mal comportamiento debe ser castigado y además sería divertido. ¿No crees?» «Siempre he querido disparar una». ¡Zas! Susana se agitó como si estuviera convulsionando. Kerru sacudió la cabeza. «De eso nada, pequeña salvaje. No creo que fuera divertido. Eres terrible». «No soy terrible». «Casi». «Dime, que no tengo que recordártelo». Susana clavó la mirada en Kerru. «Prométeme que no estás ni siquiera considerando perdonarlo». «Te lo prometo», afirmó Kerru. «Solo intento que él lo crea». Cass no concebía que una chica decidiera renunciar a sus encantos, y ella no había hecho más que reforzar su vanidad durante los meses que habían durado su relación, mirándolo con ojos soñadores, entregándole todo. Kerru pensaba que sus actuales intentos de cortejo eran mero fruto de orgullo, para demostrarse a sí mismo que podía conseguir lo que quisiera, que las decisiones las tomaba él. Quizá Susana tenía razón. Tal vez debería electrocutarlo. «Cuaderno de bocetos», ordenó Susana, extendiendo la mano como el cirujano que solicita un bisturí. La mejor amiga de Kerru era tan autoritaria como menuda. Solo superaba el 1,5 metros, y cuando se calzaba sus botas de plataforma, Kerru medía 1,70, aunque parecía más alta. Igual que las bailarinas, con sus delicados cuellos y extremidades esbeltas, su complexión se asemejaba mucho a la de las bailarinas, pero no así su estilo. Pocas bailarinas llevaban el pelo azul brillante o con una constelación de tatuajes por el cuerpo, y Kerru lucía ambos. Al sacar el cuaderno de bocetos y entregárselo a su amiga, los únicos tatuajes que quedaron a la vista fueron los de sus muñecas, una sola palabra, a modo de brazalete en cada una: historia y real. Cuando Susana tomó el cuaderno, otros 2 estudiantes, Pavel y Diana, se acercaron rápidamente para escudriñar por encima de su hombro. Los cuadernos de Kerru eran objeto de culto en la escuela, y diariamente pasaban de mano en mano para ser admirados. El número 92 de una serie que abarcaba toda su vida, estaba sujeto con ligas y, tan pronto como Susana las retiró, se abrió de golpe. Las páginas estaban cubiertas de yeso y pintura que las tapas apenas podían contenerlas. En aquel abanico de hojas surgieron los personajes habituales de Kerru, profundamente extraños y representados con maestría. Ahí estaba Isa,
serpiente de cintura para abajo y mujer de cintura para arriba, con los pechos turgentes y desnudos de la talla del Kama Sutra, la capucha y los colmillos de una cobra y un rostro bondadoso. Tiwa, con un cuello de jirafa y encorvado con su lupa de joyero incrustada en su ojo entrecerrado. Yarri, con un pico de loro, ojos humanos y una cascada de rizos anaranjados que escapaban del pañuelo que le cubría la cabeza. Esta vez aparecía con una bandeja de fruta y una jarra de vino. Y por supuesto, Brimstone, la estrella de sus dibujos, lo había representado con Kishmish posado en uno de sus enormes cuernos de carnero. En las historias fantásticas que Querrú relataba en sus cuadernos, Brimstone comerciaba con deseos. En ocasiones lo apodaba el traficante de deseos, en otras simplemente el gruñón. Querrú dibujaba aquellas criaturas desde que era pequeña, y sus amigos solían hablar de ellas como si fueran reales. ¿Qué ha hecho Brimstone este fin de semana?, preguntó Susana. Lo habitual, respondió Querrú. Comprar dientes asesinos. Ayer, un somalí muy desagradable le llevó dientes de cocodrilo del Nilo, pero el muy idiota trató de robar a Brimstone y estuvo a punto de morir estrangulado por el collar de serpientes. Tiene suerte de seguir vivo. Susana encontró la escena ilustrada en las últimas páginas dibujadas del cuaderno. El somalí, con los ojos desencajados y una delgadísima serpiente comprimiéndole la garganta como la soga de un garrote. Querrú le había explicado que para entrar en la tienda de Brimstone, los humanos debían acceder a colocarse una serpiente de Isa en torno al cuello. De aquel modo, resultaba sencillo interrumpir cualquier maniobra sospechosa. Por estrangulación, que no siempre era mortal, o en caso necesario, con una mordedura en la garganta, que sí lo era. «Estás loca como una cabra. ¿Cómo te inventas todo eso?», preguntó Susana con asombro y fascinación. «¿Quién ha dicho que lo invento? No dejo de repetirte que es real». «Ya. Y tu pelo crece con ese color de forma natural, ¿no?». «Claro que sí», afirmó Querrú, pasando un largo mechón azulado entre sus dedos. «Ya. Lo que tú digas». Querrú se encogió de hombros y recogió su cabellera en un enmarañado moño, que se sujetó a la nuca con un pincel. Su pelo crecía realmente de aquel color, tan azul como el ultramarino recién salido del tubo de pintura, pero lo afirmaba con un toque de ironía, como si fuera algo absurdo. Con el paso del tiempo había descubierto que bastaba una sonrisa lánguida para que su sinceridad pasara desapercibida. Resultaba más sencillo que recordar un montón de mentiras, así que quedó integrado en su forma de ser. Querrú, la chica con una sonrisa irónica e imaginación desbordante. En realidad, todas aquellas locuras no nacían de su imaginación, sino de su propia vida. El pelo azul, Brimstone y todo lo demás. Susana alargó el cuaderno a Pavel y comenzó a pasar las hojas de su enorme bloc de dibujo en busca de una hoja en blanco. ¿Quién posará hoy? Seguramente Víctor, respondió Querrú. Hace bastante que no lo tenemos de modelo. Lo sé, y espero que se haya muerto. Susana, ¿qué? Es un vejestorio. Sería lo mismo dibujar un esqueleto que a ese decrépito saco de huesos. Disponían de unos 12 modelos, masculinos, femeninos y de edades y complexiones diversas, que se turnaban a lo largo del curso. Abarcaban desde la corpulenta señora Svobnik, cuyas carnes se asemejaban más a un paisaje que a una figura, hasta la frágil Eliska, con una cintura de avispa, la preferida por los chicos de la clase,
El viejo Víctor era el que menos agradaba a Susana, que afirmaba tener pesadillas cada vez que debía dibujarlo. «Parece una momia sin vendas», se estremeció. «Dime, si mirar a un viejo desnudo es una forma adecuada de empezar el día». «Mejor que ser atacado por un vampiro», replicó Querro. De hecho, a Querro no le importaba dibujar a Víctor por una sola razón concreta. Era tan miope que nunca establecía contacto visual con los estudiantes, lo que suponía una ventaja. A pesar de los años que llevaba dibujando desnudos, todavía le perturbaba esbozar a un modelo joven y encontrar sus ojos clavados en ella, al levantar la mirada después de realizar un estudio de su pene. Un estudio necesario. No se podía dejar la zona en blanco sin más. Muchas veces, al notar que las mejillas le ardían, Querro se había ocultado detrás del caballete, aunque aquellas situaciones no tardarían en quedar reducidas a insignificancias, comparadas con la mortificación que le aguardaba. Estaba afilando el lápiz con una cuchilla de afeitar cuando Susana exclamó con voz extraña y disgustada: «¡Dios mío, Querro!». Supo lo que ocurría antes, incluso de alzar la vista. «Una exhibición», había dicho él. «¡Qué inteligente!». Levantó los ojos del lapicero y vio a Cass, de pie junto a la profesora Fiala. Iba descalzo y vestido con una bata, y con su larga cabellera dorada, minutos antes revuelta por el viento y cubierta de brillantes copos de nieve, recogida en una coleta. Su rostro mostraba una perfecta combinación de rasgos eslavos y líneas sensuales, pómulos que parecían torneados por un cortador de diamante, y labios que invitaban a rozarlos con la yema de los dedos, para comprobar si tenía textura de terciopelo. Querro sabía que así era. Estúpidos labios. Un aluvión de susurros invadió la estancia. ¿Un modelo nuevo? ¡Dios mío, qué guapo! Un comentario destacó entre el resto. ¿No es el novio de Querro? Ex, deseó explicar ella con brusquedad. Absolutamente ex. Creo que sí. Míralo. Querro estaba mirándolo con la expresión congelada en lo que deseaba fuera una máscara de tranquilidad impermeable. «No te ruborices», se ordenó a sí misma. «No te ruborices». Cass le devolvió la mirada con los ojos perezosos y divertidos, y una sonrisa que le dibujaba un hoyuelo en una de las mejillas, y, cuando estuvo seguro de contar con su atención, le cerró un ojo con descaro. Un estallido de risitas envolvió a Querro. «Maldito bastardo», musitó Susana. Cass se subió a la tarima del modelo, miró directamente a Querro mientras se desataba el cinturón y, sin retirar los ojos de ella, se quitó la bata. Entonces apareció delante de la clase el cuerpo de su exnovio, increíblemente bello y desnudo como el David de Miguel Ángel, y sobre su pecho, justo encima del corazón, un nuevo tatuaje, una elaborada K en cursiva. De nuevo se escucharon risitas ahogadas. Los estudiantes no sabían a quién mirar, si a Querro o a Casimir, y dirigían los ojos de un lado a otro, esperando a que alguno estallara. «Silencio», ordenó la señora Fiala, sin dejar de dar palmadas hasta que se sofocaran las risitas. En ese momento, Querro sintió como el rubor encendía su cara. No pudo evitarlo. El calor le invadió primero el pecho y luego el cuello, y luego todo el rostro. Cass no dejaba de mirarla, y cuando percibió la reacción de Querro, la satisfacción marcó aún más el hoyuelo de su mejilla. «Casimir, por favor, posturas de 1 minuto», solicitó Fiala. Cass adoptó la primera postura y fue cambiándola como correspondía a ese tipo de ejercicio dinámico. Torso girado, músculos tensos, extremidades estiradas simulando acción.
El objetivo de estos primeros bocetos era trabajar el movimiento a las líneas sueltas, y Cass aprovechó la oportunidad para exhibirse. Carol pensó que no se escuchaban muchos lápices rasgando el papel. ¿Estarían las demás chicas de la clase tan estúpidamente cautivadas como ella? Bajó la cabeza, tomó el lápiz afilado, imaginando otros usos a los que él le encantaría dedicarlo, y comenzó a dibujar líneas rápidas y fluidas, y todos los bocetos en una sola página, traslapados para dar la sensación de una ilustración de danza. Cass se movía con elegancia, y como había dedicado tanto tiempo a contemplarse en el espejo, sabía utilizar su cuerpo para impresionar. Era una herramienta más del actor, como él mismo había afirmado. Igual que la voz, Cass era un actor pésimo. Por eso se ganaba la vida organizando visitas turísticas, fantasmagóricas y participando en alguna producción de bajo presupuesto de Fausto. Pero resultaba un modelo magnífico. Carol lo sabía bien, ya que lo había dibujado en numerosas ocasiones. Desde el primer momento en que lo vio expuesto, le había recordado una pintura de Miguel Ángel, al contrario de algunos artistas renacentistas que preferían modelos delgados y amanerados. Miguel Ángel optó por mineros de hombros robustos a los que de alguna manera consiguió representar con sensualidad y elegancia. Así era Cass, sensual y elegante, y embustero, y narcisista, y sinceramente algo tonto. «Carol», cuchicheó Helen, una estudiante británica, tratando de llamar su atención con insistencia. ¿Es él? Carol la ignoró y siguió dibujando como si no ocurriera nada excepcional. Otro día más de la clase, y el hoyuelo insolente de la mejilla del modelo que no le quitaba los ojos de encima. Trató de sobreponerse a ello lo mejor que pudo. Cuando el timbre señaló el descanso de la clase, Cass recogió con parsimonia la bata y se la puso. Carol esperaba que no se atreviera a pasear por el estudio a sus anchas. «Quédate donde estás», le suplicó mentalmente, pero no funcionó y se dirigió hacia ella. «Oye, Zopenco», le provocó Susana. «¡Cuánta modestia!». Casi ignoró el comentario y preguntó a Carol. «¿Te gusta mi nuevo tatuaje?». Los demás compañeros se habían levantado para salir del aula, pero, en vez de dispersarse para fumar un cigarrillo o acudir al baño, se mantuvieron a una distancia que le permitiera escuchar la conversación. «Claro», aseguró Carol con su suave voz. «K de Casimir, ¿no? Qué graciosa. Sabes de sobra lo que significa. Deja que piense», caviló adoptando la postura del pensador. «¿Existe una sola persona a la que quieras realmente? Y su nombre empieza con K. Pero se me ocurre un lugar más adecuado que el corazón para colocar esa letra». Cogió el lápiz y en su último boceto de Cass escribió una K sobre su trasero de escultura clásica. Susana soltó una carcajada y Cass tensó la mandíbula como la mayoría de los vanidosos. Odiaba convertirse en objeto de burla. «Yo no soy el único que lleva un tatuaje, ¿verdad, Carol?», dijo él. «¿Te lo ha enseñado?», le preguntó a Susana. Esta dirigió a su amiga un suspicaz arqueo de cejas. «No sé a qué te refieres», mintió Carol sin inmutarse. «Tengo un montón de tatuajes». Para demostrarlo, no exhibió las palabras historia y real de sus muñecas, ni la serpiente enroscada en torno a su tobillo, ni ninguna de las otras obras de arte que se ocultaban en su cuerpo, sino que colocó las manos abiertas delante de su cara. En el centro de cada palma había un ojo perfilado con tinta color índigo, lo que convertía sus manos en amsas. Esos antiguos amuletos contra el mal de ojo,
Los tatuajes en las palmas de las manos suelen perder intensidad con el tiempo, pero lo que Carol se mantenían intactos. Estos ojos la acompañaban desde siempre, y por lo que sabía de su origen, podría haber nacido con ellos. Esos no, replicó Cass. Me refiero al que tienes justo encima del corazón con la palabra Casimir. Yo no tengo un tatuaje así, respondió con contrariedad, y desabrochó sus botones superiores de su suéter. Debajo llevaba una camiseta de tirantes, que bajó unos reveladores centímetros para demostrar que no había ningún tatuaje sobre su pecho. En esa parte del cuerpo su piel era blanquísima. Cass parpadeó sorprendido. «¿Pero qué te hiciste?» «Ven conmigo». Susana cogió a Carol de la mano y la arrastró. Al pasar entre los caballetes, todos los ojos se clavaron en ella con curiosidad. «Carol, ¿cortaron?», susurró Helen en inglés. Susana levantó la mano con un gesto imperioso y la obligó a callar antes de sacar a Carol del estudio y empujarla hasta el baño de las chicas. Ahí, con las cejas aún arqueadas, le preguntó: «¿Qué demonios fue eso?». «¿A qué te refieres?». «¿Que a qué me refiero? Prácticamente te has desnudado delante de él». «No exageres». «No importa. ¿Y qué era eso del tatuaje sobre el corazón?». «Tú misma lo has visto. No tengo ningún tatuaje en el pecho». Carol prefirió omitir que dicho tatuaje sí había existido. Prefería fingir que nunca había sido tan estúpida. Además, había resultado difícil explicar cómo se había deshecho de él. «Bueno, mejor. Solo te faltaba tener el nombre de ese idiota escrito en el cuerpo. ¿Viste su comportamiento? Piensa que pavoneándose de ese modo vas a salir corriendo detrás de él». «Así es», afirmó Carol. «Esa es una idea de un gesto romántico. Lo único que tiene que hacer es comentarle a Fiala que es un acosador y lo echará de una patada en el trasero». Carol había considerado esa opción, pero negó con la cabeza. Estaba segura de que encontraría una forma más adecuada de sacar a Cass de su clase y de su vida, ya que disponía de medios que la mayoría de la gente no poseía. Pensaría en algo. A pesar de todo, no resultaba ningún sacrificio dibujarlo. Susana se acercó al espejo y retiró los mechones de pelo negro que caían sobre su frente. Eso hay que admitirlo. Sí, es una pena que sea tan imbécil. Un enorme y estúpido imbécil, añadió Susana. Un caraculo con boca y patas. ¿Un caraculo?, rió Susana. Me gusta. De repente, una idea asaltó a Carol y una sonrisa ligeramente maliciosa iluminó su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Susana al percibir el gesto. «Nada, es mejor que volvamos». «¿Estás segura? No tienes que hacerlo». Carol asintió con la cabeza. «Claro que sí». Cass disfrutaba de toda la satisfacción que obtendría de su pequeña jugarreta. Ahora le tocaba a Carol. De vuelta al estudio, acarició el collar multicolor de varias vueltas que rodeaba su cuello, elaborado con lo que parecían cuentas africanas. Sin embargo, era más que eso. No mucho más, pero suficiente para los planes de Carol.